Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al nuevo capítulo de tutorial de Python. En esta sección vamos a estudiar las secuencias en Python. Y bueno, comenzamos estudiando las secuencias en Python. Una secuencia es un objeto contenedor que almacena múltiples elementos de forma ordenada. Entonces Python nos va a proporcionar dos tipos principales de secuencias que son las listas y las tuplas. Ambas pueden contener cualquier tipo de dato, pero se diferencian entre sí en la capacidad de ser mutables. Una lista es mutable, por eso podemos alterar sus valores en ejecución cambiando esta celda a 99, por ejemplo, o acoplar dinámicamente nuevos elementos al final. Entonces, en contraste, una tupla es inmutable y su contenido queda sellado. Al intentar modificar una tupla, un escudo de seguridad va a rechazar la escritura y nos va a lanzar un error en consola. Entonces, finalmente ya tenemos que ambas comparten el acceso ordenado mediante índices numéricos, así como las listas, para recuperar sus valores de forma sencilla. Creación de listas y tipos de datos. Una lista es un objeto que va a contener múltiples datos individuales a los cuales les vamos a llamar elementos. Entonces, para crear una lista en Python, encerramos sus elementos entre corchetes y los vamos a separar por comas. Como podemos ver, la variable almacena una referencia que apunta a la lista en memoria. Python es sumamente flexible, ya que podemos crear listas de enteros, listas de textos como nombres e incluso listas de tipos mixtos que combinen strings, enteros y flotantes al mismo tiempo. Si queremos, por ejemplo, mostrar la lista completa, basta con pasar la variable a la función print. Además, si tienes un elemento iterable, como el objeto generado por la función range en los ciclos for, que como ya vimos, puedes convertirlo fácilmente a una lista real utilizando la función integrada list, que es una herramienta muy buena para generar secuencias dinámicas. Generación avanzada y repetición. Podemos personalizar la función range, por ejemplo, con tres argumentos: inicio, fin y salto. Entonces así vamos a tener list, range 1, 10 y 2, que van a ser los tres parámetros o argumentos. Esta genera ágilmente una lista de números impares del 1 al 9. Por otro lado, si multiplicamos una secuencia por un entero, el asterisco va a actuar como el operador de repetición. Por ejemplo, una lista con el número 0 multiplicada por 5 va a crear 5 copias y les va a unir en una sola lista concatenándolas. Si multiplicamos la lista 1, 2, 3 por 3, vamos a obtener esa secuencia concatenada 3 veces consecutivas. Entonces, como nota extra, vamos a tener que Python no utiliza estructuras de arreglos estáticos o arrays como en otros lenguajes como en el C o C++, ya que sus listas son dinámicas y ya cumplen ambas funciones de forma nativa. Iteración e índices. Para recorrer una lista, podemos usar un ciclo for. Al iterar nosotros sobre esta lista, la variable n va a tomar el valor de cada elemento de manera secuencial, permitiéndonos así, por ejemplo, imprimirlos en una consola uno por uno. Entonces, otra forma de acceder a los elementos es mediante su índice. Podemos recordar que en Python los índices comienzan en cero. Podemos usar un ciclo while, por ejemplo, iterar un contador para extraer cada elemento por su posición. Además, sabemos que Python soporta índices negativos, donde -1 va a representar siempre el último elemento de nuestra lista, -2 va a representar el penúltimo y así sucesivamente. Esto es muy útil, pero ten cuidado, ya que si intentamos acceder a un índice que no existe, como el 4 en esta lista, Python lanzará inmediatamente una excepción de index error o error de índice. Función len y mutabilidad. Sabemos que la función integrada len nos va a devolver la cantidad de elementos en una lista en Python. Por ejemplo, len de nuestra lista es 4 en este ejemplo. Esto es sumamente útil para evitar errores de fuera de rango al iterar con un ciclo while. Usamos len de la lista como el límite dinámico de una condición. Además, las listas en Python son mutables.
Esto significa que podemos modificar sus elementos directamente en memoria. Al escribir numbers en la posición 0 igual a 99, el valor original cambia inmediatamente en su celda. Pero vamos a tener en cuenta algo, que la mutabilidad solo va a funcionar para posiciones que ya existen en la lista. Entonces, por ejemplo, si intentamos asignar un valor en un índice fuera de los límites, Python arrojará de nuevo una excepción de index error o error de índice. Entrada y concatenación. Para llenar una lista con datos dinámicos como las ventas del día, el patrón recomendado es preinicializar con un tamaño fijo usando el operador de repetición. Después, mediante un ciclo while, capturamos las entradas del usuario y las asignamos a cada índice. Entonces así reemplazamos los ceros iniciales en memoria. Una vez estructuradas estas, podemos combinar nuestras listas de dos formas. El operador suma realiza una concatenación clásica, fusionando dos secuencias en una tercera lista completamente nueva y dejando así las originales intactas. Pero por otro lado, si deseamos modificar la primera lista en su lugar, el operador suma igual las extenderá físicamente agregando los nuevos elementos al final. Pero hay que tener cuidado aquí con los tipos de datos, ya que la concatenación de listas es exclusiva entre listas. Por lo tanto, si queremos sumarle un elemento directo como un entero o un texto, Python se va a proteger y nos va a arrojar una excepción de type error o error de tipo de dato. Slicing de listas. El slicing o rebanado nos permite extraer secciones de una lista usando la sintaxis inicio, dos puntos, fin. Al ejecutar days de 2 a 5, en Python, en este ejemplo, selecciona los elementos desde el índice 2 hasta el 4 y genera una copia independiente deslizándola hacia abajo en memoria. Si omitimos, por ejemplo, el índice de inicio, Python comenzará automáticamente desde el 0. Si omitimos el fin, el rebanado continuará hasta el último elemento, e incluso si omitimos ambos lados, obtendremos una copia exacta y limpia de todas las secuencias. Además, podemos añadir un tercer parámetro, que es el paso. Al escribir de 1 a 8 con paso de 2, el sistema saltará de 2 en 2, extrayendo los elementos de los índices 1, 3, 5 y 7. Entonces aquí los índices negativos también son válidos. Escribir -5, 2 puntos, nos devolverá exactamente los últimos 5 elementos. Lo mejor de todo es que el slicing es sumamente seguro, ya que nunca nos va a arrojar una excepción por desbordamiento. Si el índice de fin supera al límite, Python simplemente usará el final de la lista. Si el inicio es menor al inicio físico, esto se va a ajustar a 0. Y si el inicio es mayor que el fin, nos va a retornar una lista vacía sin interrumpir el programa. El operador in y not in. Para buscar elementos dentro de una lista, Python nos proporciona el operador in. En este programa tenemos una lista de códigos de productos. Si le pedimos al usuario que ingrese un código como Q143, el operador in barrerá la memoria buscando una coincidencia. Al encontrarla, nos va a retornar true y el programa imprime que el producto fue encontrado. Por el contrario, si ingresamos un código inválido como B000, el barrido fracasará, nos va a retornar false y se va a ejecutar el bloque else. Si deseamos verificar la ausencia de un dato, el operador NOT-IN funciona exactamente a la inversa. Métodos estructurales. Para manipular la estructura de una lista, Python nos ofrece métodos potentes. En nuestro primer programa, por ejemplo, comenzamos con una lista vacía y usamos un ciclo while controlado por la variable otra vez. Cada vez que el usuario ingresa un nombre, el método append
lo acopla al final en memoria. El programa pregunta si desea continuar. Al responder ese, el ciclo se repite. Al detenerse, imprime todos los nombres capturados. Entonces, si necesitamos posicionar un elemento en un lugar específico, como insertar José al principio, usamos insert con índice 0 y los demás nombres desplazan a la derecha de manera automática. Aquí nuestra terminal va a mostrar la lista antes y después del cambio. Para localizar un valor, el método index devuelve su posición. Entonces aquí buscamos hamburguesas, obtenemos el índice 1 y vamos a reemplazar esa celda por pepinillos. Finalmente, la sentencia del va a eliminar un elemento por índice. Al borrar la posición 2 aquí, el valor se eleva en rojo y vemos que desaparece y las celdas restantes se recorren a la izquierda cerrando la brecha. Orden, valor y análisis. Sort, reverse, remove, minimax. También podemos reorganizar nuestros datos. Si tenemos una lista desordenada, por ejemplo, el método sort los va a ordenar de forma ascendente de manera directa en memoria. La terminal va a confirmar el antes y el después. Y vemos que el método reverse, en cambio, invierte el orden actual de extremo a extremo sin necesidad de ordenar primero. Para eliminar por valor, por ejemplo, usamos remove. Al pedir hamburguesas, el método localiza la primera coincidencia, la remueve y reajusta los índices. Si intentamos eliminar un elemento que ya no existe, el barrido va a fallar y el bloque accept value error va a capturar el error mostrando elemento no encontrado en la terminal. Por eso conviene proteger estas operaciones con los bloques try accept. Por último, las funciones integradas min y max analizan la lista numérica de un solo golpe. Min va a resaltar el valor más bajo y lo asigna a la variable menor, mientras la función max va a identificar el valor más alto y lo va a guardar el mayor. Entonces la terminal aquí vemos que imprime ambos resultados. Y bueno amigos, eso fue todo el día de hoy. Si te gustó el video o te sirvió de algo, por favor déjame like y suscríbete.